buenos días. Como todas las semanas vamos a comentar las principales referencias macroeconómicas en el mercado americano, que sabemos que son las más importantes a nivel de generar volatilidad en el mercado y posibles movimientos en los principales índices de referencia. Comenzar apuntando que ya nuevamente esta semana, con el cambio de hora de este fin de semana aquí en España, los datos de publicación vuelven a ser los mismos y los normales, es decir, no salen una hora con antelación, y esto hay que tenerlo también muy en cuenta para cuadrar aquellas horas en las que los inversores estén operando de forma intradía para poder precisar en aquellos momentos del día en los que pueda haber más volatilidad. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Lunes nos fijamos en varios datos de demanda, reactivación de la economía. Empezamos con datos de ingresos y gastos personales del mes de febrero, que conoceremos hoy a las 2:30. Nos centramos en los datos de gastos personales. La bolsa lo va a esperar cuanto más alto, mucho mejor. Sabemos que es un índice de reactivación, de confianza en el mercado, y habrá que estar atentos a que no haya caídas respecto al mes anterior. También tenemos datos de ventas de viviendas pendientes del mes de febrero. Se espera un dato estimado del menos 0,8% respecto al menos 2,8% del mes anterior. Esperemos que no sea más negativo de la previsión. Insistimos, realmente lo importante en los datos es cómo salen respecto a la previsión, cómo salen respecto al consenso de mercado, más allá de que si son buenos o malos. Mañana martes 29 nos quedamos sobre todo a las 4 de la tarde con confianza del consumidor de la Conference Board. Es un dato que también la bolsa lo va a querer cuanto más alto mejor. Es un dato también que puede reflejar sentimiento y posible demanda o presión compradora por parte de los agentes privados, de las economías familiares. La previsión es de 65 puntos respecto al dato previo de 70,4. Es un dato que va a salir con una previsión negativa. Insisto, habrá que ver si sale más por debajo de esos niveles o si sorprende a la previsión, que, como digo, es bastante pesimista. Nos vamos ya al miércoles 30, donde vamos a tener bastantes referencias. A nivel personal pienso que ninguna de ellas va a ser lo suficientemente relevante para provocar desplazamientos en los precios demasiado amplios o para generar volatilidad. A la una, índice de refinanciaciones, índice de peticiones de préstamos, insisto, no son lo demasiado relevantes para generar volatilidad en el mercado. Eso sí, nos quedamos a las 4:30 con reservas de crudo semanales. Sabemos que el mercado espera que esas reservas de crudo sean cuanto más altas, pues mucho mejor. Nos vamos al jueves 31, nos quedamos con 3 referencias para ese jueves 31, peticiones de subsidio de paro semanales. Se espera una caída desde los 382.000 a los 380.000, dato a priori positivo. Cuanto más bajo sea esa petición de subsidio de paro, mucho mejor. Nos quedamos también a las 4 menos cuarto con el indicador de directores de compra de Chicago del mes de marzo, dato también de demanda, se espera cuanto más alto mejor. Dato previo 71,2, previsión en 70, ligeramente negativo. Volvemos a lo mismo, lo importante es cómo sale el dato respecto a la previsión, respecto al consenso de mercado. Y nos quedamos ya por último también ese jueves a las 4 de la tarde con pedidos a fábrica, dato de demanda empresarial importante. Insisto, del mes de febrero, la previsión será del más 0,6% respecto a un dato previo que venía muy alto en el 3,1%. Es un dato que también podría provocar volatilidad en el mercado. Y por último nos quedamos ya con los datos del viernes, con 3 datos, 2 de ellos muy importantes, posiblemente de los más importantes de la semana. Datos completos de empleo en Estados Unidos, que los conoceremos el viernes a las 2:30 de la tarde. Insisto, posiblemente el dato más relevante de la semana. No se espera que la tasa de paro aumente ni se modifique, se espera que permanezca intacta en el 9,9%, muy importante si se produce algún cambio respecto a esa cifra. Y nos quedamos también con ISM de manufacturas a las 4 de la tarde. ISM de manufacturas del mes de marzo, se espera una previsión de 61 puntos respecto al dato previo de 61,4 puntos. Mientras esté por encima de 50, bastante cautela, es dato positivo. Mucho cuidado si pierde esos niveles, aunque no parece que vaya a ser lo más probable, pero insisto, cuanto más alto esté, pues mucho mejor. Y no lo he comentado, pero a las 2:30, perdón, a las 4, 2:30, ¿no? A las 2:30 eran datos de
de empleo de Estados Unidos. A las 4 de la tarde tenemos también datos de gastos de construcción del mes de febrero, aunque no esperamos tampoco que pueda provocar demasiada volatilidad. Así que con estos datos nos quedamos, recordando que el mercado americano ha vuelto a entrar en ese rango lateral entre los 12.400 y 12.500 puntos y la banda inferior de 12.000 que perdió en semanas anteriores. Habrá que ver si seguimos consumiendo tiempo y lateralizando el movimiento o pueden volver nuevamente las caídas. Así que con estos datos nos quedamos, que son los que pueden provocar más volatilidad para esta semana. Un saludo, muchas gracias, hasta la próxima.